Queridos amigos, hoy vamos a iniciar nuestra reunión, como siempre lo hacemos, saludando a nuestras banderas, a la bandera de la Nación Argentina, a la bandera de la ciudad de Buenos Aires, de nuestro Rotary Club de Buenos Aires. Yo voy a pedirle entonces, bueno, una formalidad, que es saludarlo a Santiago Kovadlov, agradecerle muchísimo que su valioso tiempo hoy nos acompañe con sus reflexiones profundas y con ese lenguaje tan convocador a escucharlo, esas ganas de escucharlo. Yo siempre digo que si uno quiere eso, tiene que frotar la lámpara y aparece Santiago Kovadlov. Y en este caso no le vamos a pedir los 3 deseos, dejémoslos, porque somos muchos. Pero bienvenido, Santiago, a este club de amigos interesados en el país y en el hacer. Muchísimas gracias, señor presidente. Al contrario, Santiago, es un placer real, realmente. Por favor, Eduardo Cartano Naveira, secretario, y sos tan amable Gracias, señor presidente. Hoy me toca suplantar a nuestro distinguido secretario honorario, así que los saludo a todos. Bueno, muy buenos días. Ha abierto la reunión de hoy, miércoles 28 de octubre de 2020, nuestro amigo, el arquitecto Alejandro Marolda, quien nos acompaña de su querida ciudad de Tandil. Nuestro invitado y orador de la fecha es el distinguido filósofo doctor Santiago Kovadlov, a quien damos una muy cordial bienvenida, junto a nuestro agradecimiento por honrar esta tribuna. Su disertación es parte del ciclo de conferencias que hemos denominado Agenda Argentina 2020-2021. Cabe recordar que en 1998 el Rotary Club de Buenos Aires otorgó a nuestro invitado el premio Laurel de Plata a la personalidad del año, y durante el año 2015, en la presidencia del señor Alberto Biule, recibió en Río de Janeiro, y a instancias de nuestro club, el premio Rotario Ríos Fraternos, que le fue otorgado conjuntamente por el Rotary Club de esta ciudad brasileña y por nuestro club. El orador será presentado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que invitamos a todos a formular. Hoy, como ha sido costumbre en nuestro club, retomamos la tradición de saludar en la última reunión del mes a nuestros consocios que cumplieron años durante el mes de octubre, entre los que se encuentra el querido Fortunato Benaim, que cumplió 101 años días atrás. El presidente del Comité de Actividades de Compañerismo, Eduardo Casap, les ofrecerá un saludo de cumpleaños. Cuando yo termine este informe, cederé la palabra a nuestro consocio Sergio Butis, quien se referirá a una reciente iniciativa del club, cual es la creación del Banco de Medicamentos. Nos acompañan hoy María Esther Vegue, presidente del Rotary Club del Cid Campeador, Liliana Romero, presidente del Rotary Club de Villa Luro, y Edgardo Romero y Alberto Sesta y señora del mismo club. Roberto Tarsi, del Rotary Club de Caballito, Hernán Campana, del Rotary Club de Río de la Plata, Juan Benes Borralo, del Rotary Club de Colegiales, Cecilia Gonela, presidente del Rotary Club de General Villegas, y Miriam Leonetti, presidente del Rotary Club Libertador Recoleta. También están con nosotros el ex gobernador del distrito 4895, René Bolac, Juan Manuel Casas, asistente del gobernador Edgardo Murúa, y Juan José Trudo, de Rotary Club San Telmo Constitución. Miriam Garrido, ex gobernador del distrito 4895, y Hugo Casaglia, del Rotary Club de Villa Luro. Nos visitan también Juan Pablo Chevalier Butel, Guillermo Ferrari, Jorge Yan, José Alfredo Pisone, Carlos Araujo y Patricio Lanuse, invitados por nuestro presidente Alejandro Marolda. Los señores Roberto Lanuse y Javier Zona Lefort, invitados por el señor Juan Pablo Maguer. El señor Armando Venegas, invitado por Juan Llamazares. Marcelino Martínez Castro, invitado
por Marcos Pexejevich, y Witold Kopitinsky y Ronald O'Toole, invitado por Héctor Rossi Camilión. A raíz de la convocatoria hecha el miércoles pasado, hemos recibido aportes personales de 13 socios del club, que donaron otras 120 vacunas contra la polio. Estas ya se suman a las 251 dosis aportadas por el club. El costo de cada vacuna es de 152 pesos. Quienes quieran sumarse a estas donaciones son bienvenidos y pueden contactarse con la secretaría de nuestro club y tienen un plazo hasta el día 30 de octubre. El próximo miércoles 4 de noviembre tendremos como orador al licenciado Eduardo Segré, quien nos hablará en el marco del ciclo de conferencias Agenda Argentina 2020-2021. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por favor, Sergio Witti, si estás, te doy la palabra para tu informe. Excelente, muchas gracias, Eduardo. En el transcurso de la Junta Directiva 2019-2020, Eduardo Chetman propuso y se aceptó la creación de un banco de medicamentos. El capítulo médico discutió el tema junto con Luis Cruzet, del Comité de la Fundación Rotaria, y llegó a la conclusión que desde el punto de vista operativo, de logística, de trazabilidad y legal, era imposible desarrollarlo dentro de nuestro club. A tal fin hablamos con el Banco de Alimentos, quienes nos dijeron que ellos tampoco se ocupaban del tema y lo derivaban directamente al Banco de Medicamentos de la Fundación Tzedakah. Esta fundación de la comunidad judía es ampliamente reconocida por su importante tarea asistencial de educación y salud en el conjunto de la sociedad a través de alianzas y trabajo en red con otras organizaciones afines. Fue creada en 1991 y desde 1999 funciona el Banco de Medicamentos, coordinado por un farmacéutico. Al contactar con sus autoridades, encontramos una amplia y cálida recepción y logramos firmar un acuerdo marco que fue rubricado por las autoridades de ambas instituciones hace muy pocos días. Quiero remarcar que actualmente Tzedakah colabora con más de 35.000 personas a través del Banco de Medicamentos. A partir de ahora, vamos a poder donar medicamentos a instituciones y particulares que así lo requieran por medio de nuestro club, como así también recaudar medicamentos a través de los médicos rotarios y de contactos con laboratorios de especialidades medicinales, droguerías, etc. Considero que esta es una de las acciones más importantes del club y no dudo que con la colaboración de todos nuestros consocios hará trascender al Rotary Club de Buenos Aires. Ahora depende de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Sergio, por tu informe. Bueno, Clara, por favor, adelante vos. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes, SMS Latinoamérica, Productos Farmacéuticos Dr. Gray, Hotel, Colonia Express, Medical Studio Barren Catex Pols y CMF Banco Cooperativo. Nuestro orador de hoy, Santiago Coblador, es ensayista, poeta, traductor de literatura de lengua portuguesa. Es además de la Universidad de Madrid y miembro del Comité Académico y Científico de la Universidad Ben Gurión de Negrita. Ha recibido distintas distinciones literarias en la Argentina, en México, en Portugal. Además recibió de la Academia Argentina de Periodismo el premio Pluma de Honor. Como ensayista ha recibido en 2 oportunidades el premio Conex. Es ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Es miembro de número de la Academia Argentina de Letras, miembro correspondiente de la Real Academia Española y miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Políticas, Morales y Políticas. Es además, ustedes saben, colaborador permanente
del diario La Nación. Santiago, es un gusto verte y escucharte. Gracias. Muchísimas gracias, Clara, como siempre, por tu hospitalidad y por esta oportunidad de concretar un nuevo encuentro entre los miembros del Rotary Club y quien ha hecho de la filosofía y la literatura los campos de planteamiento fundamental de sus interrogantes cívicos. Quiero yo privilegiar en el día de hoy una cuestión que entiendo es decisiva. Atañe a la decisión que la Corte Suprema de Justicia deberá tomar con respecto a la validez o no de los pronunciamientos de los jueces que han cuestionado la idoneidad moral de la actual vicepresidenta de la República al inculparla en una serie de delitos como jefa de una agrupación que ha saqueado al Estado argentino y que además la implica en el atentado de la AMIA en la medida en que ella ha realizado un pacto con la República de Irán para el encubrimiento de los responsables de quienes terminaron con la vida del fiscal Nisman e intervinieron también en el atentado que redundó en la voladura de la AMIA, la Mutual Judía de la República Argentina. ¿Por qué es importante que nosotros podamos contar con un fallo de la Corte que convalide el pronunciamiento de los jueces que se manifestaron en ese sentido, imputando a la presidenta, a la expresidenta y a la actual vicepresidenta de la Nación? Porque solo la Corte Suprema puede establecer una clara diferenciación entre el relato y la verdad, en la medida en que reconoce que la función primordial de la palabra jurídica debe estar al servicio de la verdad constitucionalmente concebida y a la posibilidad de que los hechos no diluyan su consistencia en un discurso cuya finalidad primordial es volatilizar la magnitud de los delitos cometidos, llevando adelante un proceso de reversión realmente perverso entre conceptos cuya claridad deben ser preservados por la Corte Suprema. Por ejemplo, la homologación del delincuente a una víctima, la homologación de los delincuentes detenidos y ahora liberados como víctimas de un proceso político y no de la comisión de delitos probados. Creo yo que la Corte Suprema de Justicia, tal como ella se ha manifestado hace algunas semanas atrás a través de su presidente, el doctor Carlos Rosenkrantz, puso de manifiesto un hecho que entiendo decisivo y generador de expectativas cívicas considerables. Él sostuvo que estaba en juego la consistencia o no de la República en lo que hace a la preservación o no en sus cargos de los jueces a los que antes hacía referencia. ¿Por qué está en juego la preservación o no de la República? Si los hechos presentados por los jueces, cuestionados por el gobierno como figuras idóneas para manifestarse como lo hicieron, resultaran borrados de un plumazo mediante su traslado o mediante la negación de la verdad que asiste a lo que han probado, imputando a la vicepresidenta de la Nación, si tal cosa se produjera, la República habría perdido la oportunidad
de contar con la última institución del Estado dentro de los tres poderes que lo caracterizan, de la última institución del Estado, digo, que procedería con libertad ante el poder político, sosteniendo la autonomía de la ley por sobre las necesidades del poder político. La función primordial de la justicia es subordinar las necesidades del poder político a los mandatos de la Constitución Nacional, y por eso esa Corte lleva el nombre de Suprema. Suprema porque su palabra es la última en la medida en que permite corroborar o desmentir la existencia de hechos delictivos o de cuestiones que no revistan claridad desde el punto de vista institucional. El presidente de la Corte Suprema no cuenta aún con un apoyo decidido de los restantes integrantes de ese cuerpo. La deliberación se ha prolongado con respecto a la causa de la que estamos hablando, más allá de lo razonable desde el punto de vista de la expectativa social, pero al mismo tiempo con cierto fundamento, por cuanto esta demora implica que los integrantes de la Corte están meditando con cuidado cuál será la opción que habrá de sellar el rumbo que le impriman a su decisión. Si habrán de tomar en cuenta las exigencias que provienen del campo de la política y del actual Poder Ejecutivo, y en particular de la vicepresidencia, o harán oír la voz de la Constitución, tal como el reclamo de más de la mitad de esta sociedad lo ha manifestado en las calles una y otra vez en los meses del invierno pasado y del otoño pasado, y aún de esta primavera. Si ese pronunciamiento está siendo meditado, es porque los integrantes de la Corte Suprema están preguntándose si le brindarán al pasado argentino un porvenir o le brindarán un porvenir a la República. Si habrán de traer de nuevo a la palabra autoritaria, a la autocracia, a la renegación del delito y a la suficiencia de los procedimientos caudillescos una oportunidad más para que gobiernen la República Argentina, transformando sus instituciones en un instrumento de sus propias necesidades autocráticas, o le darán a través de la autonomía del Poder Judicial la oportunidad a la República de que reconstruya con enorme dificultad, pero con decisión, un porvenir constitucional para el país que permita volver a comprender que las instituciones de la República no están al servicio del gobernante de turno, ni siquiera de la posibilidad de aquellos que, habiendo ejercido alguna vez ese poder, aspiran hoy a transformar sus transgresiones de la ley en un martirologio. Es preciso entonces entender cuáles han sido las transformaciones cívicas de las que dan cuenta las manifestaciones callejeras que han tenido lugar últimamente, para comprender también la demora con que la justicia se pone de manifiesto como uno de los tres poderes que tiene la responsabilidad de sostener esa república. Las últimas manifestaciones callejeras de la clase media, llamadas banderazos, han aspirado primordialmente a poner de manifiesto que hay algo más grave que la epidemia que nos amenaza, y es la peste que puede corroer a la República si sus valores son destituidos. Mucho más miedo inspira la conducta del Poder Ejecutivo
que el COVID-19. Mucho más miedo inspira la muerte de la República, que agonizaría mediante el monopolio que de las instituciones de ella hagan quienes ejercen el poder ejecutivo con una finalidad autoritaria, que lo que pueda ocurrirnos mientras se demora la existencia de esta vacuna que eventualmente podría paliar el mal sanitario que hoy padecemos. La palabra del oficialismo está devaluada. O encubre el delito o se contradice con impunidad. O tratan por todos los medios de evidenciar que no pasa lo que sucede, o busca mostrar que quienes se manifiestan con una posición crítica hacia el oficialismo no integran una responsabilidad ni manifiestan una responsabilidad cívica consecuente. Estos banderazos han llevado a la calle como reclamo primordial los principios republicanos sin los cuales no podemos convivir. ¿Por qué no podríamos convivir sin esos principios republicanos? Porque el núcleo del pensamiento republicano es la noción de consenso, nacida de un protagonismo equitativo entre quienes mediante sus investiduras representan a las distintas fuerzas políticas que desde el Poder Ejecutivo determinan qué habrá de ser legal y qué no. La demanda primordial cívica de esas clases medias una y otra vez en muchas de nuestras fechas patrias recientemente recordadas ha sido: aprendamos a vivir en el marco de la ley, aprendamos a entender que la sujeción de la ley a la arbitrariedad política desemboca en la transgresión de la vida constitucional, aprendamos a entender que solo tenemos porvenir si le damos a la ley la última palabra. Pocos momentos más dramáticos que este en los últimos tiempos. Ha habido muchas semanas fundamentales en la historia argentina. La de mayo, en 1810, la que llevó al encuentro del general Urquiza con el general Mitre en Pavón y después de Pavón, la que tuvo que ver con la Semana Trágica, la que permitió culminar en la creación de la ley Sáenz Peña, la que llevó a la presidencia de la República al general Perón en 1945, la que terminó en la condena de las juntas militares que pusieron de manifiesto la decisión del gobierno de Raúl Alfonsín de reconciliar a la ética con la historia. Hoy a nosotros nos toca esta expectativa de esperar una deliberación de la Corte Suprema de Justicia que habrá de decirnos si nuestro pasado es el porvenir o el porvenir es el reinicio de la tarea de reconstrucción de la República y el tránsito del autoritarismo a la democracia cabal. Santiago, muchísimas gracias. Justamente la primera pregunta que iba a hacerte estaba vinculada al tema de la Corte, y está muy claro, has dicho que en este tema tan central de los 3 jueces desplazados, esta sentencia posible de la Corte Suprema de Justicia está siendo discutida en un ámbito donde da la sensación que no hay todavía una resolución de parte de esa Corte. En esa Corte, ¿qué rol le adjudicás vos al doctor Rosenkrantz? Desde lo más profundo de mis convicciones, creo que el doctor Rosenkrantz representa la fidelidad a los principios constitucionales de la República y a un concepto de la jurisprudencia que no sujeta la necesidad de esclarecimiento de los problemas y de la concepción de la verdad constitucional a ninguna exigencia política. Es, por lo tanto, una figura de nuestro porvenir y de lo mejor de nuestro pasado, porque precisamente le otorga a la palabra constitucional el valor vertebrador de la comunidad argentina, el valor que en un orden simbólico podemos otorgarle a las tablas de la ley,
a las que permiten que una comunidad se organice en el marco civilizado de una disidencia que no recurre ni a la violencia ni a la subestimación del adversario. Es un hombre, insisto, que ha puesto su vida al servicio de la Constitución Nacional. Acá me han llegado 2 o 3 preguntas que voy a tratar de resumir en una sola. Y es la siguiente: ¿qué pasa si hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia a favor de estos jueces, pero el Poder Ejecutivo desconoce esta resolución de la Corte porque ya hay un antecedente con el procurador Sosa en la provincia de Kirchner, en la provincia de Santa Cruz, gobernada por Kirchner? ¿Qué podría pasar ahí? ¿Habría un conflicto de poderes? ¿Se podría hacer juicio político? Yo tengo la impresión de que antecedentes similares y contrarios a los que vos recordás también fueron llevados a la práctica por los propios gobiernos kirchneristas, que en su momento coincidieron con posiciones y determinaciones equivalentes a la de los 3 jueces que hoy están o podrían estar cuestionados, o lo están de hecho por el Poder Ejecutivo. Creo que una determinación de la Corte Suprema no puede ni debe ser cuestionada por el Poder Ejecutivo, porque cuando los conflictos jurídicos y constitucionales y políticos llegan a la instancia de la Corte Suprema, es precisamente porque las deliberaciones de orden político han sido ya superadas por la necesidad de la intervención de ese cuerpo fundamental de la República. Ahora bien, no debería sorprendernos que el Poder Ejecutivo intentara aún así no cederle la última palabra a la Corte Suprema, porque eso comprometería su propio porvenir ideológico y el ejercicio de su propia acción higiénica, particularmente los ideales de la vicepresidenta de la Nación. Entonces, yo creo que la Argentina, si no acata las decisiones de la Corte Suprema, sean estas cuales fueren, mayoritariamente favorables al presidente o no, si no las acata, está quebrando el orden constitucional, con argucias, con sutilezas que sin duda alguna podrían ser presentadas, pero está contribuyendo al descrédito final del último de los 3 poderes que aún no está en sus manos. Santiago, en estos días se ha producido un hecho político que es la carta de la vicepresidenta de la Nación. Allí, entre otras cosas, hay varias preguntas sobre esto, pero la que yo quiero hacerte es la siguiente. Ella llama a un acuerdo nacional. La pregunta es, ¿crees que hay credibilidad en esa convocatoria? Y en todo caso, si hubiera algún acuerdo nacional, ¿cuáles deberían ser, a tu juicio, los pilares de ese acuerdo? Muy bien. En primer término, yo tengo la convicción de que la vicepresidenta no ha generado antecedentes en su vida política que le infundan credibilidad a lo que en esa carta manifiesta. Todo lo contrario. Creo que una y otra vez ha dado pruebas de autosuficiencia, de soberbia, de desinterés profundo por los disidentes con sus propias convicciones, y la tendencia constante de su gobierno ha sido a la autosuficiencia y al autoabastecimiento conceptual e ideológico en todos los órdenes, político, económico, de tal manera que para ella la oposición, como lo evidenció de modo ejemplar cuando le tocó entregar los atributos del mando al presidente Macri después de perder las elecciones, puso de manifiesto un desprecio absoluto por cumplir con esas disposiciones en la entrega de los atributos del mando. También contribuyó al encubrimiento de la causa del pacto con Irán. También contribuyó a subestimar la muerte del fiscal Nisman. También contribuyó y ejerció un papel decisivo en la idea de que el propio peronismo no representaba para ella sino una transición hacia
la gestión suficiente del propio kirchnerismo. De manera que creo yo que sus antecedentes no le otorgan a lo manifestado en esa carta la consistencia ética, política necesaria para darle credibilidad. No obstante, hay allí un llamado al intercambio de ideas con la oposición y ese llamado debe ser oído. Y atendiendo a la segunda parte de tu pregunta, te diría que las condiciones para que ese diálogo al que la oposición no debería desatender, pero al que no puede entregarse sin más y sin prerequisitos, la condición de posibilidad de ese diálogo para mí es doble. El gobierno debe presentar una hoja de ruta similar a que le exige el Fondo Monetario Internacional para ganar credibilidad y apoyo por parte de ese organismo internacional. También debe presentar a la oposición un proyecto de salida de la crisis en la que estamos. Y la oposición debe ir al encuentro con el oficialismo con un proyecto también de salida para que se produzca entre ambas concepciones de esa salida eventual un intercambio minucioso tanto en el plano técnico estrictamente como en el plano ideológico y en el plano esencialmente constitucional. Si no se producen estas precondiciones para el diálogo, la simulación va a volver a preponderar sobre los hechos descarnados de la verdad. El presidente de la República parecería no estar de acuerdo con la convocatoria de la expresidente y de la vicepresidenta. Pero cuando digo presidenta, digo bien. Es decir, quien tiene el discurso ejecutivo hasta este momento, en la medida incluso en que se dirige al presidente de la República diciéndole lo que estima que hay que hacer, responde a otro interés, que es involucrar a la oposición en la impotencia para salir del país. Ya no basta con que se la acuse de ser la responsable de todas las desgracias que vive el país, echando sobre los hombros de Mauricio Macri la totalidad de los desaciertos de tantas gestiones peronistas y de tantas gestiones del kirchnerismo. No, sino que además, se quiere involucrar a la oposición en la misma impotencia que el oficialismo siente para poder brindar al país una salida trabajosa, coherente, exigente y seria. Yo creo que la oposición advierte hasta qué punto este mensaje de la expresidenta es también un mensaje que el presidente subestima. El presidente subestima. ¿Por qué lo subestima? No porque no tenga el deseo de llevar adelante en esta ocasión un intercambio con figuras de la oposición. Hay un sutil, secreto, velado intercambio con algunas figuras de la oposición. Lo que no hay en el gobierno hasta ahora, de un modo consecuente con el discurso que pronunció el presidente cuando asumió su investidura en diciembre del año pasado, es una convocatoria real para generar políticas de Estado consensuadas en el orden sanitario, en el orden económico, en el orden político, en el orden de la política exterior. Entonces, ¿qué intercambio es el que hoy pide la vicepresidenta? Sino un intercambio cuya finalidad sea decir, uno, primeramente, yo, la vicepresidenta, no soy responsable de lo que está pasando en el país. Segundo, el responsable es quien ejerce el poder ejecutivo. Tercero, la oposición no ha querido colaborar con ese presidente en la búsqueda de una solución. Pero todas estas palabras y proyectos que provienen del poder ejecutivo están minadas por el descrédito que le infunde la trayectoria de quien las pronunció y convierten a la ética en un subterfugio más del delito. Por eso me parece a mí que no va a prosperar este pedido a menos que esa hoja de ruta
que el Poder Ejecutivo debe presentar a la oposición para que sea analizada seriamente por las fuerzas opositoras, permita que nazca lo más inverosímil que hasta hoy aparece en este gobierno, que es su aptitud para el diálogo. Santiago, de alguna manera entonces esta carta, más que entenderla como un aval al presidente, como el presidente quiso interpretar, lo ves como una toma de distancia de la vicepresidenta frente a la gran crisis que está viviendo el país. Yo creo que ya hace ambas cosas, como siempre. Así como lo convocó en un momento Alberto Fernández para ganar los votos por parte de un alto sector de ingenuos en el país que creyeron que él representaba algo distinto, no de ella, de él mismo. De él mismo. Así también creo que hoy la vicepresidenta despliega una doble estrategia, la de tomar distancia, sin duda alguna, pero también la de irrumpir ahora ya no con el rostro de Alberto Fernández como una mujer que convoca al diálogo y al intercambio de ideas mediante un mediador, sino que ella directamente ahora parece asumir aquel discurso que en su momento puso en boca de Alberto Fernández. Esta actitud, me parece a mí, es inverosímil en ella y es altamente improbable en la presidencia de la Nación. Santiago, es frecuente escucharte decir, por ejemplo, que la Argentina en los últimos tiempos ni siquiera ha renovado la agenda de sus conflictos, que son siempre los mismos. Pero me da la sensación de que hemos incorporado este año un conflicto nuevo, que es la toma de tierras, el avance sobre la propiedad privada, y un presidente diciendo en el día de ayer que el problema, por ejemplo, de Echeverre es un problema entre ricos y que el Estado no tiene nada que ver. Este es un problema nuevo, ¿no? Este es un problema nuevo porque se ha reactualizado, pero yo tengo la impresión que es una derivación más de otras tomas, las tomas de calles por parte de manifestaciones de sectores sociales que, desconociendo la ley, paralizaron y paralizan aún hoy muchas veces a las ciudades, los derechos de los demás ciudadanos. Es decir, que la toma de tierras extiende al terreno precisamente de la propiedad privada otros derechos que también están conculcados por la arbitrariedad con que ha procedido el oficialismo. El derecho a la convivencia a través del respeto de la ley, puesto que no se trata de que no se manifiesten públicamente, sino que no se adueñen del espacio público. Ahí también hay una toma, y de esa toma derivan estas otras. Claro que sin duda alguna este ataque a la propiedad privada, mucho más que poner de manifiesto la voluntad de equidad social, pone una vez más de manifiesto la ineptitud para discutir jurídica y legalmente los derechos de quienes dicen no tener propiedad privada. Me parece a mí que la Constitución Nacional establece con toda claridad cómo se deben llevar adelante las reivindicaciones de la justicia social. Pero cuando se procede de esta manera, se procede como proceden quienes actúan en los linchamientos. Es decir, ¿qué significa haber linchado a una figura repudiable como la del violador tucumano? Significa llevar a la práctica la ley por mano propia. Y cuando la ley ya no respeta las disposiciones de la Constitución, sino que se convierte en una práctica de individuos que obran con independencia de los poderes constitucionales, estamos en el terreno del delito. Y me parece a mí que el gobierno está dándole la espalda a la dimensión delictiva de estos procedimientos, invirtiendo una vez más el significado del delito. Así como le dio libertad a los delincuentes que saquearon el país, así también convierten inocentes a los que se adueñan de tierras ajenas. ¿Cómo ves hoy el rol de la oposición?
Bueno, el rol de la oposición me parece a mí que está todavía en una etapa doblemente problemática, en parte porque el Poder Ejecutivo ha logrado paralizar la vida legislativa tal como debiera haberse desarrollado aún a pesar de la pandemia, es decir, con discusiones directas y no con controles tecnológicos como por ejemplo en el Senado lleva adelante la vicepresidenta de la Nación. En el campo de la Cámara de Diputados nos hemos encontrado también con enormes dificultades para debatir los problemas con la amplitud y la libertad necesaria. No obstante, allí hay presencia opositora. Allí hay presencia opositora. La legitimidad de esa oposición es innegable porque su existencia está avalada, como no lo estaba hace mucho, por el voto de un porcentaje altísimo de ciudadanos argentinos que, a pesar de los errores y los desaciertos del gobierno de Juntos por el Cambio, optó por votar los principios republicanos que ese gobierno representó. Entonces, la oposición es vocera de ese sector y en ese sentido justamente es que despierta más suspicacias que nunca por parte del oficialismo. Pero hay que decir también, los problemas que a veces la oposición lleva al primer plano de las noticias públicas no son cívicamente interesantes. ¿Quién va a ser candidato? ¿Quién no va a ser candidato? Esas discusiones internas que a veces lindan con lo futbolístico, para saber quién va a jugar de win derecho o de win izquierdo, si hay un 7 que va a estar en la reserva o lo traemos de otro equipo para que juegue con nosotros. Ese nivel de discusión no puede ser prioritario en la oposición. El discurso opositor tiene que ser un discurso que programáticamente revele tanto una autocrítica profunda con respecto a la gestión pasada como un proyecto reparador de los males que hoy adolece la República. Queremos oírlos a todos, a radicales, a los de la coalición cívica, a los integrantes del PRO, a todos hablar de cómo la oposición se ha estructurado para representar una alternativa programática en la Argentina, sin dejar por eso de combatir, por cierto, las desmesuras en las que una y otra vez incurre el oficialismo. Santiago, acá me llega una pregunta y es la siguiente. Al Poder Ejecutivo, al gobierno, se llega a través de los votos. Al mismo tiempo, en la Argentina, la pobreza crece, crecen los planes sociales. ¿Cómo hacer para convencer a esa gente que recibe un plan social hoy que debería cambiar si recibe el plan social justamente del que es gobierno hoy? Esta es una pregunta de cara al futuro. ¿Cómo se puede cambiar la mentalidad de personas y la vinculación? Bien, una pregunta fundamental. En primer término, hay que diagnosticar bien la pobreza en la Argentina, admitiendo que ese más del 40% que hoy afecta a la población del país no puede transitar milagrosamente de hoy para mañana hacia una condición cívica bien estructurada y sólida. Los planes sociales deben seguir abasteciendo a ese sector a cambio, en el marco de un gobierno realmente democrático, de una prestación doble de servicios. Servicios laborales y servicios educativos. Es decir, los planes sociales antes del proceso evolutivo hacia el afianzamiento de la República, un recurso del que mucha gente necesita disponer en un país donde hay 3.700.000 desempleados, es decir, gente sin trabajo, sin contar los que están en negro. El trabajo debe ir incorporándose gradualmente a las prácticas asistenciales como una exigencia cívica, y las educativas y sanitarias ni qué decir. Entonces, solo una lenta transición que reactive el aparato productivo del país puede generar no solo recursos para el desarrollo, sino recursos para que ese asistencialismo, siendo provisional, no deje de
producirse allí donde de inmediato no es posible encontrar otra solución. Lo que es necesario cambiar es el concepto de la rentabilidad política de la pobreza. Hoy en día la pobreza es un recurso de rentabilidad política para un oficialismo que sabe que mediante el asistencialismo y la abolición de la identidad cívica de quienes lo reciben, gana votos. Entonces es necesario poner de manifiesto que el asistencialismo responde a una coyuntura a cambio de las cuales se ofrecen alternativas de creciente dignidad cívica, mediante la exigencia de incorporarse gradualmente al trabajo, a las tareas productivas y con una honda participación del empresariado en la posibilidad de proveer recursos laborales que generen esa identidad cívica de la que hablo. La reconstrucción de la República requiere un plan Marshall. De lo contrario, no vamos a poder salir. Pero un plan Marshall se lleva a cabo a través de políticas de Estado que sostengan su credibilidad en gobiernos sucesivos, sean del signo que fueren. Para esto, Clara, es indispensable entender qué es el centro, cuando se habla de centro derecha y de centro izquierda. El centro republicano es el repertorio de valores comunes a quienes se ubican a su izquierda y a su derecha. Si no hay valores compartidos por la izquierda y la derecha, solo hay derecha e izquierda en una confrontación sin fin y con un creciente desarrollo de la grieta. Necesitamos una centroizquierda y necesitamos una centroderecha, pero primordialmente la coincidencia de ambas en el reconocimiento de valores de centro, de valores constitucionales que pueden ser vistos con los matices necesarios, y es bueno que así sea, pero que deben dar origen a políticas de Estado que no aparezcan y desaparezcan con cada gobierno, porque eso es errancia, eso es dispersión, eso es ceguera y es un diagnóstico terminal sobre el desarrollo de la República. Santiago, a partir de lo que has dicho, a mí me impresionó mucho la semana pasada lo que ocurrió en Uruguay con el expresidente Sanguinetti y el expresidente Mujica. Bueno, Sanguinetti lo conozco mucho, un hombre de la democracia, realmente con una visión extraordinaria, pero me llamó mucho la atención el discurso de Mujica, porque fue un hombre vinculado a la violencia de los 70, y él en un momento determinado dice: en mi jardín no cultivo el odio, y lo aprendí a un costo personal muy grande, porque el odio termina estupidizando. Ahora, ¿qué ejemplo y el abrazo que se dieron de dos hombres que justamente provienen de distintos sectores ideológicos y que son capaces de confluir en los valores que vos señalás, ¿no? Es que efectivamente los dos representan algo que en la Argentina aún no ha tenido lugar, que es la capacidad de capitalizar el fracaso. ¿Cuál ha sido el fracaso de nuestro queridísimo Julio María Sanguinetti? Él ha entendido que por algo el Partido Colorado, tal como está constituido, ha perdido credibilidad social y que era necesaria una alianza con el Partido Blanco para poder regenerar el tejido de credibilidad cívica necesario como para ganar una elección. Esto se lleva a cabo a través de un proceso autocrítico que también tuvo que ver con la capacidad de revisión de sus propios procedimientos por parte del partido del presidente Lacalle Pou. Entonces, ahí hay una capitalización cívica extraordinaria de los fracasos que le quitaron protagonismo a ambos partidos. Y del lado de Mujica hay una frase excepcional que vos mencionaste decir recién, que es que el odio estupidiza. ¿Por qué? Porque el odio requiere intransigencia. La intransigencia requiere inflexibilidad intelectual y moral, y por lo tanto, ineptitud para aprender. En consecuencia, el que no puede aprender porque se empecina en concebir la verdad
como aquello que solo él puede proveer y por lo tanto se aísla en la autosuficiencia, es un imbécil y políticamente es un inútil. Por eso me parece muy importante que la palabra de Mujica sirva de lección allí donde es posible aprender. Pero para poder aprender, ante todo, hay que empezar por decir no tengo toda la razón. Esto en la Argentina, por parte del oficialismo, lo oímos en la retórica de una carta que pretende pasar por consistente cuando proviene de conductas que desmienten la capacidad de aprender a no cultivar en el jardín propio el odio. Acá me hacen llegar una pregunta, si considerás positivo la incorporación en la coalición de Juntos por el Cambio del llamado peronismo republicano. Lo considero muy positivo, muy positivo. Ahí tenemos el ejemplo de un peronista que al transitar del movimentismo hacia un partido político aspira a crear y afianzar ese partido que es el peronismo federal para que forme parte de un proyecto republicano. Pocos hombres con la formación de Miguel Ángel Pichetto, sin duda, uno de los hombres que defendió los foros que la vicepresidenta tuvo cuando era presidenta de la Nación en el ejercicio de sus funciones, más allá de las causas que se le abrieron. Pero desde el punto de vista de su procedimiento fue profundamente constitucional. Y lo es un constitucionalista en cuanto a su concepción del poder político. Es además un gran interlocutor de las fuerzas liberales, porque tiene una experiencia política de la que el gobierno de Macri no estuvo dotado con la capacidad y la profundidad que era indispensable. Entonces, le doy yo la bienvenida como liberal a un hombre que no comparte mi concepción política, pero con quien la interlocución hoy me parece imprescindible. Santiago, el miércoles pasado estuvo en tu lugar Lori Sanata y tuvo una visión, sí, yo te diría, crítica de la relación, de la última encíclica del Papa y su relación con la Argentina, en su influencia sobre algunos sectores de la Argentina. Quisiera conocer tu opinión al respecto. Mi impresión es esta. Así como el gobierno calla sobre la magnitud del delito que implica el avasallamiento de la propiedad privada, así el Papa calla sobre quienes avasallan la propiedad privada y lo hacen incluso alegando ser interlocutores de él. Yo no le pido al Papa que se pronuncie a favor de la oposición. Le pido que se manifieste de tal manera que quienes dicen ser voceros suyos queden al desnudo como impostores y queden al desnudo como enemigos de la democracia. El Papa está llevando a cabo en el Vaticano una labor transformadora, renovadora, extraordinaria en infinidad de aspectos. Esa misma plasticidad se la pido yo para comprender que es necesario renovar la concepción de la pobreza para dejar de verla como un atributo ganado y empezar a caracterizarla como una situación de la que solo es posible salir a través del desarrollo real de la República y no de un gobierno populista. Santiago, hoy en un editorial, Joaquín Morales Solá habla sobre un peligro, un riesgo de un enfrentamiento social en la Argentina. De hecho, se ven hechos violentos permanentemente, varios casos increíbles de justicia por mano propia. ¿Crees que puede haber un riesgo en ese sentido? Sí, creo que sí, sobre todo si la ley no es capaz de imponer su condición prioritaria en el desarrollo de los conflictos argentinos.
A tal punto, la corrupción del Poder Judicial ha afectado la construcción de una sociedad cívicamente instalada en el campo de la mesura y del debate sin violencia, que es preciso reconstruir ese poder. Si el Poder Judicial se manifiesta reconociendo la verdad de los delitos, va a enfrentar la disconformidad del Poder Ejecutivo, va a enfrentar sin duda manifestaciones que acaso contribuyan a descalificar a las personas que integran la Corte, pero va a poner de manifiesto algo fundamental, y es que si la ley existe, es posible reconstruir el orden en el caso de que la desmesura llegue. Pero si la ley no cumple con su deber, habrá sido instaurada la anarquía, tal como dijo el expresidente Duhalde. ¿Por qué la anarquía? Y porque la ley dependerá de la fuerza y no la fuerza de la ley. Santiago, me llega una pregunta. Si hay alguna iniciativa detrás de la cual las mayorías silenciosas hoy en Argentina podrían encolumnarse. Habría que crear una nueva coalición de centro, habría que reformular las que ya están. ¿Cuál es tu opinión? Sí, mi opinión es que efectivamente esa expectativa fue la que generó el voto recibido por el presidente Fernández como para convertir en gobierno nuevamente al kirchnerismo. La figura de él, su discurso último, su discurso cuando se convierte en candidato, hizo olvidar los discursos previos que lo presentaban como un opositor acérrimo del kirchnerismo. Pero está la demanda de sentido común de la gente, de un gobierno que esté establecido en esa centralidad de la que hablábamos, que se le perdonaron sus contradicciones dándole credibilidad a lo que no estaba sentado en la historia. Y sí expectativa a aquello que prometía un porvenir. Nadie puede cumplir con esa capacidad de convergencia entre intereses opuestos en un centro si su palabra no goza de credibilidad por obra de sus acciones. Necesitamos figuras que al poner de manifiesto lo que piensan, revelen que provienen de los mismos valores éticos que aconsejan cumplir para la gestión política. Acá me hacen llegar una pregunta difícil, Santiago. ¿Cómo te imaginás a la Argentina dentro de 10 años? Sin mí. No, eso no. No, ya soy un hombre grande y es razonable pensar que lo más discreto sería a los 87 años, es lo que a mí hace retirarme. Pero más allá de eso, yo no puedo, sino en relación a esta pregunta final, decir lo siguiente. Cuando me tocó acompañar a Jorge Luis Borges al encuentro con el presidente recién victorioso en las elecciones, que fue Raúl Alfonsín, el 30 de octubre de 1983, fuimos a una reunión, un grupo de intelectuales liderados simbólicamente por Jorge Luis Borges, y el presidente Alfonsín nos recibió, y voy hacia la respuesta que me plantean. Entonces el presidente nos habló expresando su reconocimiento a quienes de un modo u otro habíamos sido perseguidos y atormentados tanto por el terrorismo de Estado como por la guerrilla. Y le cedió luego la palabra a Jorge Luis Borges. Era verlos a uno frente a otro, era estar ante Homero y Pericles. No, era realmente un momento de extraordinario fervor. Entonces Borges, con su voz vacilante y ambas manos apoyadas en su bastón tembloroso, le dijo: señor presidente, usted nos ha devuelto el deber de la esperanza, no la esperanza. El deber de la esperanza, le dijo. ¿Cómo imagino yo la Argentina de los próximos 10 años? La imagino como resultado de la capacidad que tengamos nosotros de concebir la esperanza como un deber y no como un milagro.
Si somos capaces de trabajar para construir un aprendizaje de nuestras derrotas, como lo han construido nuestros hermanos uruguayos, entonces yo diría que la Argentina dentro de 10 años puede llegar a ser un país encaminado hacia la madurez. De lo contrario, el pasado seguirá teniendo la palabra entre nosotros. Santiago, ya sobre el final, me gustaría preguntarte algo casi personal, ¿no? Tenés una formación artística, literaria, sos poeta, traductor. ¿En qué momento sentiste la necesidad de tener un compromiso político tan fuerte y tan activo como el que estás desarrollando en los últimos años? Eso es una pregunta realmente personal. Yo, en el momento en el que Alfonsín comenzó a batallar para darle vida a la fuerza política dentro del Renovación y Cambio, como se le llamó, yo sentí que la dictadura militar y el terrorismo, sin más, estaban ahogando también mi vida. También mi vida. Y quise apoyarlo. Y me consagré a partir de ese momento a escribir en revistas como Humor y como la revista que lideró Caputo dentro de la propia Fuerza Radical en su momento. En ese momento sentí que junto con mi expresión artística y tal vez para poder desplegarla con mayor serenidad en el marco de una vida cívica más digna, debía contribuir en la medida de mis fuerzas a renovar y a cambiar la realidad política del país desde donde me era posible a mí, que era a través de la palabra. Así han transcurrido desde mis 42 años hasta la fecha muchas cosas. No me arrepiento de ninguna de las iniciativas que tuve, porque si bien he vivido muchas desilusiones con la democracia, no ha habido para mí desilusión más profunda que la que genera la violencia, la arbitrariedad sin ley y la concepción del prójimo como un enemigo. Espero entonces que en estos 10 años pueda hacer dos cosas. Hablar un tiempo más y después ir callando, porque es posible que las incoherencias me asalten. Santiago, mencionaste a Dante Caputo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre la política exterior actual de la Argentina? Bueno, es, creo yo, una política errática, como lo es todo en la política de Estado argentino. Las políticas de Estado que deben armonizar las necesidades del Ministerio del Interior con las del Exterior y el Poder Ejecutivo y ciertamente con el Poder Judicial, evidencian que la Argentina no ha sabido situarse todavía en términos de política exterior ante un mundo en el cual la crisis por la que atraviesan las democracias sociales más prósperas tienen, sin embargo, una respuesta global capaz de generar conductas de autosaneamiento de esas democracias frente al populismo. En cambio, la Argentina no integra ningún cuerpo orientado hacia el afianzamiento de las democracias republicanas que necesita nuestro hemisferio y nuestra América. Está aislada, tiene discursos erráticos, contradictorios, bicéfalos finalmente en su pronunciamiento a favor y contra de Venezuela, a favor y contra de Cuba, a favor y contra del mercado común europeo. Me parece a mí que lo que nosotros necesitamos como política exterior solo puede provenir de una política de Estado general que permita hacer algo más que atender a la coyuntura. Tenemos excelentes profesionales en política exterior. Es preciso escucharlos y no solo a los políticos de turno
que asuman la dirección de instituciones como esa. Santiago, muchísimas gracias, pero antes me gustaría que compartieras con nosotros una anécdota que a veces vos contás del general San Martín, en una carta que, si no me equivoco, era para Pueyrredón, y que me parece que tiene mucho que ver con lo que vos nos has estado señalando en el día de hoy. Bueno, encantado. Contala, esa anécdota. Bueno, la voy a... Sí, cuando el general San, los recursos para hacer posible la creación del Ejército de los Andes en Mendoza, necesitaba precisamente mucho apoyo de la Junta de Gobierno de Buenos Aires y de la que quieran proveerle elementos para dar vida a esta fuerza, tanto desde el punto de vista de la indumentaria como de la posibilidad de contar con elementos de transporte, con elementos. Si no los tenía. La Junta era muy suspicaz, concebía el proyecto sanmartiniano como un delirio. ¿Cómo iba a cruzar la cordillera de los Andes para pelear? ¿Qué necesidad teníamos nosotros de liberar a Chile y a Perú si nuestro problema era la independencia nuestra? No había una visión hemisférica global como la que tenían San Martín y Belgrano, sin duda. Entonces, él solo encuentra oídos en el general Pueyrredón y le escribe pidiéndole elementos, y Pueyrredón entonces le contesta diciéndole: estimado general don José de San Martín, le hago llegar mediante la presente la información de que recibirá usted 4.000 bayonetas, 370 burros, 209 caballos, porque más no he conseguido. Hay también tela y van balas. Y no me pida más, carajo. Y el general San Martín le responde: estimado general Pueyrredón, aguardo con ansiedad la llegada del envío prometido. Y tiene usted razón, lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. Santiago, muchísimas gracias. Y presidente Marolda. Gracias a vos. Gracias, Clara. Clara. Santiago, un enorme agradecimiento. Es como para que no te vayas, como para seguir teniéndote acá en esta inmersión al pensamiento de calidad y nutricio que tanto hace falta. Tiene razón el Pepe Mujica. ¿Cuánto idiota anda por allí? Te agradecemos muchísimo tu presencia, la hemos disfrutado enormemente, como siempre. Muchas gracias. Todo el Rotary, muchas gracias a ustedes por la hospitalidad y que sea hasta pronto. Tenemos la misma edad, me parece, año 1943, o sea que espero acompañarte en estos próximos 10 años. Ojalá, un gran abrazo. Hasta Bueno, pronto. hasta pronto. Adiós. Adiós.